Seguimos para todo el país en el noticiero central de la televisión pública argentina. Recibimos ahora a la doctora Diana Cohen Agrest, que es la presidenta de Usina de Justicia, una asociación de familiares de víctimas de la violencia. Diana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Venimos informando desde ayer de la presentación por parte del Ministerio de Justicia de este anteproyecto que habla sobre la baja de la edad de imputabilidad a menores de 16 a 15 años para aquellos que cometen delitos graves, que merecen penas de más de 15 años de prisión. ¿Cuál es la opinión con respecto a esto? Bueno, nosotros desde Usina de Justicia no estamos del todo de acuerdo con este tipo de política penal juvenil. No porque no tenga que haber un régimen, porque tiene que haber un régimen penal juvenil, porque si no lo hay, el joven queda a disposición de la discrecionalidad del juez. Entonces, por un lado, aplaudimos que se esté estableciendo un régimen penal juvenil nacional, porque por otro lado en las provincias ya existe. Exacto. Por ejemplo en la provincia de Buenos Aires ya está. Ahora nos parece insuficiente. ¿Por qué? Porque el gran problema de los jóvenes que entran en el delito en gran medida se debe a que muchos adultos los usan precisamente porque son inimputables. Entonces, ¿de qué sirve bajar la edad de 16 a 15 años cuando esos mismos adultos van a tomar a chicos de 14, de 13, de 12, independientemente de la gravedad del hecho que cometan? Entonces nosotros de Usina de Justicia estamos trabajando para que en lugar de atender a la edad, se atienda fundamentalmente a la gravedad del hecho. Lo que pasa es que además, volviendo al proyecto de los defectos que nosotros les vemos a este proyecto, es que se basa en medidas socioeducativas y sanciones de tipo disciplinario, y solamente como en última instancia acuden pero solamente en situaciones excepcionales acuden a la pena privativa de libertad. Sí, esto es a la cárcel, concretamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Esos chicos son inmediatamente devueltos a sus casas, en la mayor parte de los casos. Cuando las penas son menores de 15 años. Cuando las penas son menores de 15 años. Y el problema es que esos chicos vienen de hogares criminógenos, vienen de hogares precisamente donde se incentiva el delito, en la mayor parte de los casos. Entonces, fíjense ustedes que incluso dentro de la ley, dentro de los fundamentos de esta ley penal juvenil, se menciona la ley de salud mental. La ley de salud mental, lamentablemente en la Argentina, es un fracaso. ¿Por qué? Porque como no se puede mantener a una persona en contra de su voluntad internada en un instituto neuropsiquiátrico, se lo envía a la casa. En la casa no lo quieren recibir. Entonces esa persona precisamente queda boyando. Muchas veces, incluso tenemos un caso que es el caso de Barreda, que cuando murió la última esposa, fue descubierto en un hospital de la provincia, sin hogar alguno. Entonces, ¿qué va a pasar con estos chicos? Estos chicos van a ser devueltos a sus casas, y en las casas siguen en ambiente precisamente en un entorno negativo. Fíjense ustedes cómo se trata a los chicos que, por ejemplo, tienen que ser sacados de la droga en las granjas. Una de las medidas que se toman en las granjas es que una vez que el chico sale de una granja, no tiene que volver a su casa. En lo posible tratan de reubicarlo en otro lugar para que no vuelva a su entorno primario. ¿Por qué? Porque si un chico hace un esfuerzo de salir de la droga y se lo reenvía a su casa, vuelve a estar con sus amigos, vuelve a estar con las mismas bandas, entonces es muy fácil que recaiga. Acá, a nivel penal, estamos reproduciendo el mismo esquema, es decir, los estamos reenviando a su casa para que nuevamente, precisamente, en lugar de aprovechar ese espacio de internamiento, ¿para qué? Para sacar al chico de la droga, porque muchísimas veces precisamente estos chicos que delinquen es por drogas, para poder darles un oficio, para que estudien, para enseñarles hábitos de higiene. Entonces, en lugar de mantenerlos internados precisamente con un tratamiento genuinamente socioeducativo, se los devuelve a la casa, donde por lo tanto, vuelven al lugar donde se origina toda esta problemática. Y concretamente, ¿ustedes qué proponen como para solucionar, no, digamos, educando de antemano para que no lleguen a delinquir solamente, sino para aquellas personas que cometen el delito, ¿qué harían ustedes? ¿Qué proponen? Nosotros proponemos lo siguiente, hasta los 10 años, que además está claro que sobre todo hay que distinguir el tipo de delito que cometió el adolescente. Una cosa es un delito menor, y otra cosa, el caso de la profesora, por ejemplo, es un delito en el cuadro, es un delito menor. ¿Por qué? Porque esta persona, bueno, se va a recuperar de acá a un tiempo.
Pero otro muy distinto es en el caso de una persona que mata. Sí. Y Acá tenemos- concretamente en el anteproyecto se habla de delitos graves. Claro. Sí, pero delitos graves donde en última instancia solamente van a ir a la cárcel. Exacto. Ahora, Ustedes fíjense- proponen que con delitos menores también vayan a la cárcel, ¿y desde qué edad? No, lo que pasa es que, claro, nosotros proponemos que hasta los 10 años el chico sea inimputable. Sí. ¿Y Eh, desde los 10 ustedes ya quieren que sea imputable? Y debería ser en los países más avanzados del mundo, en donde la ley funciona, por ejemplo, en Inglaterra, a partir de incluso menos. En Gran Bretaña hay entre 8, 10, la edad es muy baja. Pero imagínense las protestas que hay ante este proyecto del gobierno de bajar de 16 a 15 la Pero edad. por supuesto, lo Si que pasa es ustedes que una proponen cosa... 10, imagínense Pero, lo que... sí, lo que pasa es que una cosa es hablar cuando uno está sentado atrás de un escritorio, o cuando vienen de UNICEF, que obviamente trabajan con países como Finlandia, pero esta es una ley para Finlandia, no es una ley para la Argentina. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se supone que el adolescente va a estar contenido por un equipo socioeducativo de 3 personas. A veces las cárceles, hasta ahora por lo menos, el proyecto habla de contenerlos y muy bien, pero las cárceles hasta ahora no los contienen y No, a claro. veces Por supuesto. los educan para Por ser eso yo Para creo salir que y volver a delincuentes. delinquir. por eso yo creo que tienen que estar internados en un complejo socioeducativo. Yo no hablo de cárceles, estamos hablando en realidad de un lugar de reeducación, pero que no vuelvan al entorno familiar. En cambio, esto se los devuelve al entorno familiar y además, presuntamente, la ley contempla que cada joven sea atendido por un equipo socioeducativo, que tiene que haber un trabajador social de 3 personas. Y además el proyecto va a salir 600 millones de pesos y recién va a empezar a funcionar en todo el país de acá a 7 años. Entonces tenemos que tener un criterio de realidad. Es un proyecto que puede sonar muy bien para organizaciones como UNICEF, donde, claro, una cosa es hacer declaraciones en el vacío y otra cosa es trabajar en el terreno, en el campo social en el que realmente se mueve la Argentina. ¿Y qué se podría hacer para lo inmediato, para que ya se comience a actuar sobre los chicos que cometen ilícitos con menor edad de 15 años o incluso a partir de 15 y que no lleve a tan largo plazo este proyecto? Bueno, en la provincia de Buenos Aires hace poco se inauguró, la semana pasada, un complejo penitenciario para menores, precisamente con aspectos socioeducativos. Es decir, esos chicos, no sé si se entiende, tienen que estar internados para poder, en primer lugar, sacarlos del ambiente criminógeno en el que viven. Y educarlos de ese entorno. correctamente. Y a su vez, educarlos correctamente. Diana, tenemos que cerrar, pero sé que hay una movilización importante la semana que viene. ¿De qué se trata? Sí, es el 28 de febrero, es decir, el jueves que viene a las 7 de la tarde. Convocamos para que haya buenos jueces en el país. Entonces, de alguna manera va a haber 3 segmentos. Va a hablar el doctor Kovadlov, va a hablar el doctor Sapsay, y desde Usina de Justicia voy a hablar yo precisamente en nombre de aquellos que no tienen voz, que también tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque el problema de Argentina no es solamente un problema económico, no es solamente porque nos robaron todo, también es porque nos robaron lo más preciado que tenemos, que es la vida de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. El día 28, ¿a qué hora y dónde? 28 a las 19 horas, frente al Consejo de la Magistratura, que es esa plaza que queda en Lavalle y Libertad. Exacto, la Plaza de Tribunales. Sí, en realidad es Libertad y Córdoba. Bien, Libertad y Diana, Córdoba. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Diana Cohen Agrés, la presidenta de la Asociación Usina de Justicia. Breve pausa, enseguida venimos con estos temas.